Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 para Shah Vayehi. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado el año pasado. Vayemer Yaakov el Yosef el Shaddai nira elai biluz beres kenam vayvareoti Vayemelach hineni mefarecha vivitecha ונתתיך לכלמים ונתתי אל הארץ זו לשריך אחריך הוצא עולם ביאתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בוא ילך מצרימה לכן אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ומלודתך אשר עולתה אחריכם לך יהיו על שניכם יקראו נלתן בני ובואי מפדן מתה עלי רחל וארץ כנען בדרך בעוד עברת ארץ לבוא אפרתה בקרחה ושם בדרך אפרתי ולכן וירא ישראל בני יוסף וימי אלה וימי יוסף לוי ועיניכם אשר נתן לי אלוהים בזה ויאמר כך נא אלי וברכם. Y dijo Jacob a Yosef, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, me dijo, he aquí que te fructificaré y te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia tras de ti como posesión eterna. Y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo llegara a ti, a Egipto, serán míos. Efraín y Menashe, como Rubén y Shimón serán míos. Pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya, bajo el nombre de tus hermanos será incluido con respecto a su herencia. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán en el camino, cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino a Efrat, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Y dijo Yosef a su padre, mis hijos son ellos que me dio Dios aquí. Dijo, traedlos por favor y los bendiciré. Y aquí estamos viendo la bendición de Jacob a todos sus hijos y en especial en este pasaje el proceso previo de la bendición de Jacob a Benei Yosef, a los hijos de Yosef, porque una de las cuestiones que puede ser la mayor verajá que puede recibir una persona es que el padre bendiga a los hijos como si fueran a estos nietos como si fueran hijos propios, que quiera a los nietos como si fueran hijos propios. Y esta es la cuestión que estamos viendo aquí. Jacob quiere primero darle a entender a Yosef que la tierra de Israel es un regalo, es una cuestión, esa tierra de Canaán que fue entregada a él específicamente. Y lo establece así, el Shaddai es uno de los nombres de Hashem, dice, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, me dijo, y aquí que te fructificaré y te multiplicaré, te convertiré en una congregación de naciones y haré esta tierra a tu descendencia tras de ti como posesión eterna. Y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver, de que esta tierra, este Canaán, se va a conocer como Eretz Israel, y sin embargo a nuestros patriarcas anteriores, a Jacob, también le fue prometido. Sin embargo no se llama Eretz Abraham o no se llama Eretz Isaac. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Ni tan siquiera se puede llamar Eretz Herzl. O sea, son cuestiones en las cuales vamos a ver de que por qué
si Abraham Avinu es una buenísima persona, si Abraham Avinu fue un gran patriarca que trajo Hetze y partió tantos mensajes maravillosos y fue fundador de esta familia y de este pueblo de Israel, ¿cómo entonces la tierra de Israel no se llama Eretz Abraham? Isaac vino, que fue un sacrificio en sí, una persona que siempre vivió dentro de Israel y que fue la descendencia de Abraham, no se llama Eretz Isaac. Y entonces es hasta Jacob, no con el nombre de Jacob, porque no se llama Eretz Jacob, se llama Eretz Israel. E Israel es un nombre de Jacob dado después que lucha contra Zaf, el ángel de Zaf, y logra obtener la victoria. Luchó contra fuerzas celestiales y obtuvo la victoria. Esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a ver aquí. Y nuestros sabios dicen con respecto a esto, no eres Abraham, porque si no, la mitad sería para los descendientes de Abraham de un lado y los descendientes de Abraham del otro lado. O sea, tendríamos que darle la mitad a Ismael y la otra mitad para Isaac Avinu. Y ya eso era una cuestión de problema. No eres Isaac, porque también tendríamos esta cuestión de que habría que darle la mitad al malvado Zaf y la otra mitad a Jacob. Y eso también es un problema. Entonces, ahí es cuando puede ser Eres Israel, porque los descendientes de Jacob, que ahora viene sumando a Bené Yosef, son precisamente los hijos en los cuales está allí la descendencia que tanto deseaban estos patriarcas desde el primer momento, en el cual tuvieran hijos en los cuales se pudieran perpetuar el camino de Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Nosotros vamos a ver que Bené y Yosef están compuestos por dos hijos, Efraín y Menashe. Y entonces estos hijos de Efraín y Menashe van a tener la misma derecho, van a ser como si hubieran sido hijos de Jacob, como si hubieran precisamente tenido el privilegio de nacer como hijos de Jacob, y esto es una de las cuestiones interesantes que vamos a tener aquí. Jacob tenía 12 hijos, pero Leví, la tribu de Leví, no le toca tierra dentro de Eretz Israel. La tribu de Leví está repartida dentro de lo que es el Beit Hamikdash y las ciudades de refugio. Entonces le quedan 11 hijos, que son los que reciben porciones como tal. Cuando usted empieza a analizar, entonces ve de que Efraín y Menashe suman, cuando se hace la sumatoria de las tribus, llegan a ser 13 hijos en total, pero que en este caso, cuando se resta la tribu de Leví, llegan a la cuenta de las 12 tribus de Israel. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Es una de las formas en las cuales se hace la aritmética, se pudiera decir, de cómo queda conformado la repartición de la tierra entre las diferentes tribus de Israel. Ahora, si Yosef estaba en condiciones de tener más hijos, a partir de esta declaración de Jacob, esos hijos ya no serían como hijos de Jacob. Estos hijos
serían adicionales, los cuales tendrían que convivir con lo que ya está repartido entre Efraín y Menashe. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí, porque lo dice claramente: pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya, bajo el nombre de tus hermanos será incluida con respecto a su herencia. Y esto es una de las cuestiones que estamos analizando, ya cuando vemos cómo Jacob considera a Benei Yosef no como Yosef solo, sino Efraín y Menashe. Y esto es uno de los elementos importantes a tener en cuenta para cuando hacemos la configuración y vemos en esquema cuántas tribus son y cuáles son los nombres y cuál es la ascendencia de ellos. Estamos viendo aquí en esta cuestión. Ahora vamos a ver de que este elemento de la tierra de Canaán resulta algo fundamental para nosotros, o sea, más allá de la cuestión material, sino espiritual. Ahí es el lugar donde está la Kedushá de Hashem desde Jerusalén. Ahí es donde suben todas las tefilás del mundo y de todo el pueblo de Israel, suben hacia allí, desde el lugar donde está la explanada del templo. Nuestro vínculo sagrado a la historia nuestra que tiene que ver y lo que significa el Kotel y toda esta región de Jerusalén en la espiritualidad. Aquí los sabios evidentemente plantean una pregunta, porque ve que Yosef está recibiendo porción doble. Yosef recibe por su hijo Efraín y por su hijo Menashe, mientras que los demás hermanos reciben una porción sencilla. Sin embargo, la ley judía dice que el primogénito es la persona que recibe porción doble, en el cual se le entrega de los bienes, en este caso el dinero, esta cuestión, se le entrega doble a él, y él se tiene que hacer cargo evidentemente de la mamá, de la viuda, de todos estos elementos, de los costos del funeral, de todas las preparaciones que se hacen, pero tiene esa responsabilidad y se hace cargo por el bien común de la familia. En este caso, el primogénito es Rubén. Rubén es el primogénito y no recibe porción doble. Entonces nuestros sabios dicen: ¿por qué? Porque va en contra precisamente de lo que está estipulado dentro de la Torá. Y entonces, con respecto a Jacob y esta decisión, nuestros sabios dicen de que Jacob en todo momento quería casarse con Rachel. Y Jacob trabajó esos primeros 7 años para casarse con Rachel, y cuando después se dio cuenta de que fue engañado por Labán, y que entonces con quien realmente estuvo la primera noche en la cual fue concebido Rubén fue precisamente con Lea, con la hermana mayor. Entonces eso trae consigo, y nos dicen nuestros sabios, de que su mente, su cabaná, estaba pensando en Rachel, no pensaba en Lea. Por lo tanto, Rubén fue concebido pensando en otra cosa, no pensando en la mujer que inicialmente él trabajó, por la cual él quería casarse. Y teniendo en cuenta eso, por una cuestión de la cabaná y por una cuestión de lo que pensó Jacob y de lo que no fue, se le permitió transmitir eso de la primogenitura al primer hijo de Rachel, que en este caso es Yosef. Y esto evidentemente puede causar dolor entre los hermanos. El primogénito recibe la porción doble y no se debe desheredar. La cuestión es que aquí no existen en la Torá palabras ni de más ni de menos. Y habla de una decisión
porque fue consultada por Hashem. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Porque tanto la decisión de que Yosef, los hijos de él, recibieran porción doble, Efraín y Menashe, y que eso fuera la decisión de Jacob, estaba avalada por Hashem. Y la otra cuestión es de que existía también un dolor profundo en Yosef con respecto a lo que se va a tratar en esta perashá, porque aquí estamos viendo la muerte de Jacob, el momento antes de despedirse, de darle verajá a cada hijo, de tener una despedida con ellos, y que entonces quedaba esa espina atravesada de que Rachel murió en el medio del camino y fue enterrada en el medio del camino. Y entonces Jacob quiere aclarar que en cuanto a mí, en cuanto vine de Padán, o sea, cuando salió de la casa de Labán, murió sobre mí Rachel en la tierra de Canaán en el camino, cuando todavía faltaba para llegar a Efrat. Y esto es una de las cuestiones interesantes, y la enterré allí en el camino de Efrat, que es Belén. Y eso es un enterramiento que ocurre en un momento en el cual se quería haber hecho otra cuestión, pero Dios ordena de que Rachel fuera enterrada allí, porque muchísimos años después, cuando la destrucción del primer templo de Jerusalén, por ese mismo camino que fue enterrada Rachel, pasarían todos los yehudí que iban hacia Babilonia, y allí iban a rezar para que la madre, la matriarca Rachel, que tanto se preocupa por el pueblo de Israel, entonces pudiera intervenir a favor del pueblo de Israel, para que puedan regresar a la tierra de Israel. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí. Y esto viene a ser de que la decisión que tomó Jacob con respecto a enterrar a Rachel no es una cuestión de que no la voy a enterrar allí porque, bueno, no tengo tiempo o no quiero enterrar en la cueva más pela. No, es que Hashem lo ordenó así. Y esto es una de las cuestiones que él quiere aclarar con Yosef, porque él le va a pedir a Yosef que lo entierre en la cueva más pela en Israel. Y sabemos perfectamente de que si tú vas a pedir eso, entonces tienes que argumentar por qué a mi mamá no la enterraste donde tenía que ser enterrada, o acaso se puede mover para ser enterrada allí. Y entonces esta cuestión necesita ser argumentada a Yosef. Jacob habla sobre la cuestión de que los hijos de Yosef, y ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo llegara a ti, a Egipto, serán míos. ¿Por qué tiene que decir que los hijos nacieron en la tierra de Egipto antes de que él llegara a él en Egipto? Le hubiera dicho, no, estos dos hijos que nacieron a ti, o tus dos hijos, ya, esos tus dos hijos serán míos. Tiene que decir los dos hijos que te nacieron a ti en la tierra de Egipto antes que yo llegara a ti a Egipto. Y de nuevo, la misma cuestión. No hay palabra de más ni de menos en la Torá. Todo tiene una intencionalidad y todo tiene un mensaje. Y la cuestión es de que es una felicitación lo que le está haciendo Jacob a Yosef, porque no porque hayan nacido en Egipto o aunque hayan nacido en Egipto, son como si fueran hijos míos. No nacieron bajo, se puede decir, bajo mi tutela en Canaán, en Israel. No nacieron allá. Sin embargo, en esta tierra que tiene tantos problemas, porque Egipto evidentemente es una tierra de degradación,
es una tierra donde reina la bodá Sará. Entonces allí ellos se pudieron criar, allí ellos pudieron aprender y tenían una buena educación. Y esto es algo muy importante y muy interesante tener en cuenta. Por eso menciona la palabra Egipto, para recordar que nacieron allí, pero aunque hayan nacido allí, están muy bien criados, muy bien educados. Y también menciona antes que yo llegara a ti. ¿Por qué antes que Jacob llegara a él? Porque Egipto se convirtió en otro país. Existen dos Egiptos. Hay un Egipto que es antes de la llegada de Jacob, en el momento de la hambruna tan fuerte que es como si no se recordara los momentos de abundancia. Desaparecieron de las mentes. La percepción fue de que el hambre era absoluta. Y ese fue el momento antes de la llegada de Jacob. Después de la llegada de Jacob, entonces Egipto cambia. Y ese momento en que llega Jacob, todavía faltaban 5 años para los 7 años que debía durar en ese momento la hambruna. Sin embargo, Hashem decide. Al momento que llega Jacob, se elimina la hambruna en Egipto. Y esto es algo interesante, es algo que tenemos que pensar nosotros. Que cuando nosotros vamos a ver de que hay personas en este mundo que cambian las cosas, hay personas que inciden sobre una balanza, hay personas que pueden hacer prosperar a un país, que pueden hacer engrandecer una nación y que pueden lograr la verajá sobre determinadas cuestiones, y hay personas que pueden hacer todo lo contrario. Y entonces la llegada de Jacob allí marcó precisamente que era otro país. Entonces el mérito que tenían los hijos de Yosef no fue tan grande si hubiera estado Jacob antes, porque ya era otro país. Jacob se estableció en la tierra de Goshen, Jacob fundó Yeshiva, Jacob vino, hizo muchas cosas grandes para que se mantuviera la tradición y se perpetúen los valores y principios del judaísmo dentro de Egipto. Y eso es algo muy interesante porque fueron estos muchachos criados Efraín y Menashe antes que él llegara e hiciera todo eso. Porque es más fácil crecer evidentemente en un lugar donde están creadas todas las condiciones para tener una vida judía y que tengas excelentes líderes y excelentes personalidades que hagan florecer la vida judía como tal, que hacer florecer la vida judía en un lugar y tener una buena educación en un lugar donde no hay nada, donde no existe nada, donde prácticamente es muy complejo cumplir con las cuestiones de la halajá. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí, que el sejú que tiene Efraín y Menashe es enorme, porque ellos se han educado bien y ellos han logrado realmente tener una educación tan digna de ser hijos de Jacob, no nietos, hijos de Jacob Avino. Tienen ese estatus. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque la Gemara nos plantea, y lo hice textualmente así: si la generación anterior eran ángeles, nuestra generación ahora son hombres. Si la generación anterior eran hombres, nuestra generación actual son burros. Y no como el burro de Rabí Pinhas. Y esto es una de las cuestiones. ¿Y qué es lo que tiene el burro este de Rabí Pinhas, que es también explicado en la Gemara? Y explica que es un burro que sabe distinguir si a un alimento que le den se le sacó maser o no. O sea, si fue sustraído el diezmo y si es kosher. Y sabe comer cosas que son kosher con respecto a otros animales. Y por lo tanto dice, no como el burro de Rabí Pinhas. Entonces, esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí, de que cómo
esa educación que recibieron tanto Efraín como Menashe fue tan grande, y el esfuerzo personal que hicieron, y ahí está la verajá como tal que ellos tienen, porque lograron mantener el nivel, y eso es muy difícil, porque cualquiera puede pensar, no, si usted tiene dos padres religiosos, el hijo entonces va a ser más religioso que los padres, y no es así por naturaleza. Usted puede tener dos padres religiosos, pero si usted no se esfuerza, no estudia, no se prepara, no tiene intencionalidad, no va a ser más religioso que sus padres, o no va a ser ni tan siquiera igual a sus padres. Sus padres van a ser más que usted. En los casos en que el hijo supera al padre es cuando el hijo estudia, cuando el hijo se prepara, cuando el hijo llega a niveles de entendimiento, conocimiento, sabiduría, que van más allá a través de un esfuerzo personal continuado de sacrificio. Y esto es un elemento interesante a tener en cuenta, porque la educación no es automática. No es que vas a una buena escuela y ya. La buena escuela forma parte de un proceso en el cual tiene muchas aristas, y una cosa es el esfuerzo personal que cada uno pone en el empeño por educarse. Y esto es un elemento a tener en cuenta de lo que estamos viendo aquí, de cómo como tal los hijos de Yosef tienen estas características, de que bien educados están, de cómo Jacob lo puede reconocer como hijos propios, de cómo Yosef es digno de recibir la doble porción de tierra. Y entonces eso se puede resumir en un maíz que tiene que ver con un rabino que recibe a un padre furioso que trae a su hijo y le dice, mire, ya tiene 28 años y ahora se quiere casar con una goyá. Yo vengo aquí para que usted regañe a mi hijo y le diga entonces cómo es que se va a casar con una goyá, cómo no va a seguir las tradiciones de Israel y todas estas cuestiones. Y entonces el rabino lo mira así y le dice, sí, pero primero quiero hablar contigo. Dice el padre, pero conmigo. ¿Cómo usted quiere hablar conmigo si yo no soy del problema? El del problema es mi hijo. No yo. Yo sí que me casé con una mujer judía, tengo un hogar judío y todas estas cuestiones. Y entonces el rabino le dice, no, pero yo tengo que hablar contigo. Y después que van a hablar, el rabino le explica, tú has venido a mí con tu hijo ahora que tiene 28 años y que ha tomado una decisión de casarse con una goyá, pero tenías que haberlo traído de que era un niño, tenía que haber venido aquí a la sinagoga, de que es un niño, tenía que haber seguido tradiciones, de que tuvo los 13 años en Bar Mitzvah, tenía que haber continuado participando con nosotros, teniendo su participación en cada rezo y teniendo que nuestra orientación en cada momento de la adolescencia. Ahora que ya un joven formado fuera se puede decir, de la sinagoga, entonces tú vienes a traerlo aquí para que siga una vida judía. ¿Y qué educación judía tuvo? Y esto es un elemento fundamental a tener en cuenta, porque las personas creen muchas veces que la educación es automática y que ya participan en una escuela y ya con eso ya es suficiente. Ya ellos no tienen responsabilidad sobre esa parte educativa, y entonces ahí viene la situación. Y el rabino, cuando le habla así, le habla muy fuerte, y el hombre dice, pero ¿por qué usted me habla así? Le dice, te hablo así porque tú tienes más hijos, y entonces esto va a ser un problema porque ya se te dio un caso, y entonces tienes que encaminar a los otros hijos para que no te pase nuevamente.
Y esto es una de las cuestiones que uno debe tener en cuenta. No hay que esperar a que venga otra persona a inculcar principios y esto, o un colegio, o una cuestión. Uno personalmente debe hacerlo lo más pronto posible. Y si uno, no es una regla general, pero si tienes 3 hijos más, y si los 2 primeros están bien encaminados, es muy probable, hay una alta probabilidad, de que el tercero se encamine también, porque ya hay un camino trazado de educación, ya hay un camino trazado con respecto a lo que hay que hacer. Y Jacob en todo momento sabe que está tratando con su hijo Yosef, pero que también es un mandatario, y quiere quedar claro de que lo del entierro de Rachel en el camino fue una cuestión por un mandato divino. Y esto es una de las cuestiones interesantes que también estamos viendo aquí en la Perashá. Y es una de las cuestiones, porque la muerte de Rachel en el camino que es peligroso, porque generalmente hay que cuidarse siempre en la vida, pero más te tienes que cuidar cuando estás de viaje. Más te tienes que cuidar cuando andas en la calle, cuando estás en un camino, cuando estás en un recorrido, porque más tienes que tener visión de lo que estás haciendo, concentrado en lo que haces, porque precisamente en muchas vicisitudes se pueden presentar Hasba Shalom Barminan. Y entonces, en ese momento en que Jacob salía de Padán Aram, que Labán persiguió a Jacob, que lo encontró y le habló de los famosos terafín, de los ídolos, de la Abodá Zará, que Rachel se lo había escondido y que Rachel lo había sustraído de las pertenencias de su padre Labán. Jacob fue cuestionado con respecto a que si él lo había cogido y había sustraído esos ídolos, y Jacob dijo que él no tenía nada que ver con eso. Pero además también hizo una programación muy problemática, porque dijo que el que haya cogido esos ídolos, el que haya cogido esas cuestiones, que bueno, entonces morirá. Y así efectivamente, cuando un sadik de esta, que es un patriarca como tal, habla de esta manera, entonces las palabras tienen un peso increíble. Y las palabras marcan un proceder, y ahí es cuando ocurre el problema de que él es como tal que proclama esto y hace de que Rachel muera en el camino por él no conocer, él no sabía, él no tenía idea. Rachel tampoco lo comunicó en ningún momento, solamente lo hizo, de que muriera la persona que le había sustraído los ídolos a Labán. Y esto es uno de los elementos interesantes. Las palabras hay que cuidarlas de lo que uno dice. Es muy importante eso. Porque las personas no pueden decir cosas que son negativas o cosas que pueden traer una consecuencia, porque las palabras tienen peso. Y eso hay otro maíz con respecto a esto. Había una pelea en una comunidad por 2 personas y uno tenía una joya que se la había dado el otro, el que el otro decía que no había recibido la joya, y eso llevó a una pelea que fue llevada hasta el rabino. El rabino entonces escuchó la discusión, que yo te di la joya, el otro dice que no la recibió, entonces que si yo te la di en las manos, no, yo no me diste en la mano, es mi palabra contra la tuya. Y entonces el rabino le dice a la persona que supuestamente recibió la joya, pero que dice que no la recibió,
y le dice, bueno, tienes que jurar por la Torá de que no recibiste la joya. ¿Tú estás de acuerdo en jurar por la Torá de esta cuestión? Y dice el hombre, sí, estoy de acuerdo, lo podemos hacer ahora mismo. Y entonces le trae la letra chiquita de la halajá y se lo lee y le dice, sí, pero es que un juramento, aunque tú no tengas conocimiento, puede traer implicaciones y problemas para tu familia, incluyendo a tu esposa e hijos. Entonces, por lo que está establecido en la halajá, porque ellos pueden ser dañados si tú juras en vano, entonces tienes que traerme a la esposa y al hijo para que vengan aquí y que digan que ellos están de acuerdo en que tú jures, para que todos estén de acuerdo, que van a tener consecuencias si tú haces un juramento que no es lo que es. Y entonces, teniendo en cuenta eso, el hombre dice que sí, la esposa viene después a un rato, él la llamó, el rabino le explica nuevamente a la esposa lo que está sucediendo, él tiene que jurar delante de la Torá, si acomete un problema entonces va a tener situación, porque va a tener problemas para la mujer o va a tener problemas para los hijos, todas estas cuestiones, y la esposa le dice al esposo, pues tú no juras, no vas a jurar, le pagas la joya y ya. No, pero tú no confías en mí, le dice el hombre, yo estoy seguro que él no me la entregó. Dice, no importa, por cualquier cuestión no vamos a jugar con esto porque esto es fuego. Si nos equivocamos, va a ser peor la consecuencia. Por lo tanto, tú sencillamente le pagas la joya y ya. Y la mujer ganó la discusión, al final se la pagó y ya ahí se quedó. El rabino la felicitó a ella por ser tan inteligente y y lo felicitó a él también por tener una mujer que lo quería tanto y que lo cuidó tanto. Y esto es una de las cuestiones interesantes también de lo que estamos viendo aquí. O sea, este juramento que hace Jacob de que muera aquella persona que te tomó los terafines, eso es negativo, no debe salir de su boca eso, y que esto es un elemento muy fuerte en lo cual hay que tener consideración con respecto, porque las palabras tienen peso. Ahora, aquí en la muerte de Rachel estamos viendo que hay un Jacob afligido, y eso es una de las cuestiones que estamos analizando, porque nuestros sabios dicen, ante la muerte de una esposa, ¿quiénes son los más afectados? Los hijos, el esposo, los padres, en este caso los más afectados es el esposo, y lo establecen así. ¿Y esto para qué lo sabemos? Lo sabemos para quién es la persona que más importante consolar, a cual no podemos perder de nuestra vista, para saber a quién hay que acompañar más, a quién no se puede dejar solo. Nuestros sabios dicen que los hijos siempre van a salir adelante, van a ser criados, van a llegar a su punto de crianza, van a tolerar más el fallecimiento de la mamá, pero el esposo no va a poder ser el mismo en este caso, y va a tener una situación más difícil. Y esto es una de las cuestiones interesantes que está estableciendo aquí. Jacob explica de que él se encarga de toda esta cuestión porque él fue quien gestionó enterrarla en el camino, él fue quien recibió esta señal de Hashem, todos estos elementos él los dice, y que él cumplió con Rachel para que al final pueda como tal seguir adelante y se pudiera decir, en este caso, después, ahora que le toca a él
el momento de fallecer, que por favor Yosef lo lleve hacia la cueva Macpela y lo entierra a él. Que no exista resentimiento en Yosef, que no crea que fue menospreciado. Su mamá está en un lugar especial porque va a tener una connotación especial para todo el pueblo de Israel. Van a rezar allí. O sea, todos estos elementos Jacob lo tiene en cuenta cuando habla con Yosef. Y esto es una de las cuestiones. Ya después aparece este diálogo en el cual y dijo Israel a los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Y dijo Yosef a sus padres, mis hijos son ellos los que me dio Dios aquí. Tráenmelos por favor y los bendiciré. Nuestros sabios dicen que detrás de esta conversación hay una verificación, hay como si fuera un escáner, ¿no? Algo que él pasa pensando que, bueno, son los hijos de Yosef, cuál es el matrimonio, con quién te casaste, toda esta cuestión, cómo están ellos, todo esto de que todo esté perfectamente en orden. Esto es uno de los elementos que tiene en cuenta con respecto a estas preguntas y estas cuestiones. Yosef ya venía con se pudiera decir, toda la documentación, porque su esposa precisamente viene de la hija de Iná con Shechem en aquel episodio, Osná. O sea, todo esto se conoce, todo esto se ha manejado. Jacob ahora lo tiene en entendimiento, en conocimiento de que todo está perfectamente de acuerdo a la halajá. Y entonces Jacob le da esa verajá. Que siempre tengamos alegría y que recibamos verajot como la que le dio Jacob Avino a su hijo Yosef, que sus nietos sean como si fueran hijos propios. Muchas gracias. Amén. Yehi Ratzon.